¿ya? El pliego de tablero, el pliego de tablero principalmente está relacionado con los tableros de toda instalación eléctrica de consumo y corresponde al capítulo 6 de la actual norma. Si analizamos la norma actual, el capítulo 6 ahora va a corresponder a un pliego normativo específico que va a regular los tableros. El objetivo principal de este pliego es establecer las exigencias que deben cumplir todos los tableros eléctricos de cualquier instalación de consumo. Acuérdense que la nueva regulación está separada en lo que es instalación de consumo, que es todo lo que es de la norma, el decreto DC8, y todo lo que es de redes de distribución, transmisión, eso corresponde al decreto 109. ¿Ya? Entonces, esas son las separaciones. ¿Ya? Todo lo que corresponde del empalme hacia adentro corresponde a esta norma, regula todos los tableros que se ubican en instalaciones de consumo y define qué es lo que es un tablero. Vamos a entender que son aquellos equipos eléctricos de una instalación que donde se concentran los dispositivos de protección y maniobra, de los cuales se puede proteger o operar toda la instalación o parte de ella. ¿Ya? Esta es la definición que se establece para los tableros. En terminología se agregan terminologías nuevas. Yo no voy a explicar, por ejemplo, lo que hoy día está en la norma actual, porque la mayoría de las cosas se conservan de la norma actual y se agregan los temas nuevos a este capítulo. Por ejemplo, se agregan lo que son los tableros eléctricos, centro de control de motores, tableros de transferencia y tableros de autogeneración. ¿Ya? También en terminología vamos a ver lo que son los tableros de uso especiales, tableros de computación, fuerza, todo esto son temas que ustedes se manejan y están en la norma actual y que se mantienen de la misma forma. Si no, se agregan las definiciones y alcance de cada uno de estos tipos de tableros. Con respecto a los espacios de trabajo, se mantiene la misma regulación actual, la distancia, por ejemplo, desde el tablero hacia la pared opuesta, o si es que yo tengo tablero en ambas paredes, cuál es el espacio libre que tengo que estar disponible, eso está en la misma regulación. También se establecen que todos los tableros que sean de local de reunión de personas tienen que tener llave o estar ubicados en recintos donde no puedan ingresar personas que no sean calificadas. ¿Ya? Entonces, solo personas autorizadas pueden acceder a los tableros de reunión de personas y solo a esos tableros pueden acceder personas autorizadas. Y el tema es que todo tablero debe tener un cuadro indicativo donde diga para qué sirven cada uno de los circuitos, cuál es su función, es decir, el cuadro donde me indique que el circuito 1, por ejemplo, es de enchufe y sirve para tal cosa, es decir, enchufe, living, por ejemplo, y también tiene que ir un diagrama lineal en todos los tableros. Esta es exigencia para todos los tableros, independiente de que sea de una casa o no, tiene que indicar para qué sirve cada uno de los circuitos, su función, y tiene que haber un diagrama unilineal ubicado en el tablero. ¿Ya? Eso es una obligación. Con respecto a lo nuevo, en este pliego se colocan las exigencias para sala eléctrica. Antiguamente no existía una regulación para sala eléctrica, hoy día en este pliego se establecen regulaciones y requisitos para una sala eléctrica. Por ejemplo, dice que todos los dispositivos que se ubiquen en esta sala eléctrica deberán cumplir los siguientes requisitos. Esta zona va a ser destinada exclusivamente a la instalación de equipo eléctrico. El recinto tiene que ofrecer una resistencia al fuego de 120 minutos, RF120. Todos los equipos eléctricos que se utilicen en una sala eléctrica tienen que tener aislante tipo seco o líquido, y en el caso de ser líquido tiene que ser de clase K. ¿Y quién determina esa clase K? La norma IEC. Por lo tanto, esa norma IEC, yo tengo que preocuparme de que el equipo que compre con aislamiento líquido tiene que cumplir con esa norma IEC. Cuando nos referimos a tipo K, se refiere a que el aislante tiene una temperatura de ignición superior a 300 grados Celsius. Es decir, después de esa temperatura, ese aislante recién se enciende o se provoca, se quema principalmente. ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones para sala eléctrica. Otras condiciones que son que la sala eléctrica tiene que mantenerse los espacios disponibles. En la tabla anterior establecía los espacios, por ejemplo, la distancia del pasillo que deben tener, tiene que tener un piso antideslizante, una iluminación suficiente, y estas salas tienen que contar con equipos autoenergizados de alumbrado de emergencia con una autonomía mínima de 2 horas. Si se acuerdan, en la norma anterior hablaba de luces autoenergizadas de 90 minutos, ahora eso ya no sirve, son 2 horas la autonomía mínima.
Cuando vean el pliego de emergencia, ahí van a ver que hay una autonomía de 1 hora y de 2 horas, dependiendo del tipo de instalación y dónde se puede ocupar el de 1 hora o el de 2 horas. Ya que son los tiempos mínimos, es decir, yo podría tener uno que tenga autonomía de 3 horas, ya es cosa mía. Lo mínimo que pide la norma son 2 horas. Y un nivel de iluminación de 5 lux mínimo presente en el acceso a este recinto. Con respecto a la exigencia de los gabinetes, por ejemplo, hoy día el envolvente, que es la caja que envuelve todos estos accesorios, hoy día cuenta con un protocolo de certificación, por lo tanto, ustedes tienen que preocuparse de exigir tableros que estén certificados, ¿ya? Para garantizar que cumple con que sea un envolvente no propagador de la llama, resistente a la corrosión cuando sea metálico. Entonces, para eso existe un protocolo. Con respecto al dimensionamiento del tablero, establece que todos los tableros tienen que tener estas bandejas portaconductores no metálicas y que debe siempre existir una capacidad de la utilización de estas bandejas no superior al 50%. ¿Quién se exceptúa de utilizar estas bandejas? Todos los tableros que tengan menos de 8 circuitos. ¿Ya? También tiene que dejarse espacio suficiente entre cada uno de entre los dispositivos y la pared del tablero, pues, que permite un fácil mantenimiento e inspección del tablero. Y esto es importante, acá se deja claro que toda instalación nueva, destaco nueva porque no aplica para las ampliaciones, aplica solo para lo nuevo. Toda instalación nueva de un tablero nuevo tiene que dejar disponible en el gabinete un volumen de 25%. ¿Ya? Eso es algo que se mantiene de la norma actual, pero se hacen ciertas aclaraciones. ¿A qué corresponde ese 25%? Se tiene que dejar una capacidad disponible del 25% por cada servicio. Un ejemplo, yo tengo iluminación, fuerza, calefacción. Por cada uno de estos servicios yo tengo que dejar el volumen disponible. ¿A qué se refiere el volumen disponible? En el espacio del riel DIN, tengo que dejar disponible, por ejemplo, si tengo tantas protecciones y mi 25% es equivalente a 2 módulos, tengo que dejar 2 módulos disponibles. Para ocupar en el riel DIN, también tengo que dejar volumen disponible en las barras de distribución. Ya en las barras de distribución, en estas barras tengo que dejar un espacio disponible del 25% para utilizarla y tengo que dejar el volumen disponible del riel DIN para ampliar un 25% por cada uno de los servicios. La costumbre es tener un servicio de fuerza, de alumbrado, siempre son más ordenados en tableros grandes, entonces ahí hay que dejar por cada uno de esos servicios un 25% disponible. Con respecto al IP de los tableros, tendrán que aquí con esto no cumple ningún IP, ¿ya? Pero son casos reales. Entonces, lo que sí importa es que todo tablero eléctrico tiene que tener un IP mínimo 41. Tiene que ofrecer un IP mínimo si está en el interior de la propiedad, en el interior de la construcción, mejor dicho, tiene que tener un IP 41. Si está al exterior de la construcción, tiene que tener un IP 44 siempre que esté bajo techo. Es decir, puede estar bajo el alero, bajo techo, pero tiene que tener, donde no le cae directamente el agua, tiene que tener un IP 44. Pero si está el tablero ubicado en un lugar donde le cae directamente el agua, el IP mínimo es 54. Todas las conexiones, es decir, de la canalización que llega a los tableros, tienen que utilizarse todos los accesorios del fabricante, ¿ya? Es decir, toda esta canalización que se conecta al tablero tiene que conservar el IP del tablero, ¿ya? No puedo hacer orificios en los cuales me afecte el IP del tablero, ¿ya? Entonces hay que mantener siempre el IP, que es otra cosa que se establece cuando los tableros estén instalados al exterior, es decir, que no estén bajo techo. Las canalizaciones de estos conductores siempre tienen que ingresar por la parte inferior del tablero. Si yo tengo un tablero a la intemperie, donde le cae directamente el agua, no está bajo techo, tengo prohibido ingresar a este tablero por el costado o por la parte superior. Siempre tengo que ingresar por la parte inferior, ¿ya? También tiene que estar protegido para las condiciones salinas, depende de si se ubica en zona costera. ¿Quién define la zona costera? El reglamento define cuántos son los kilómetros desde la costa hacia adelante, cuántos kilómetros son, y esos son lo que se considera zona costera. En el caso que esté en la zona costera, tiene que tener una protección adecuada para el ambiente salino. Con respecto a la altura, esto se mantiene igual que los tableros actuales. Acuérdense del piso terminado, 45 centímetros la altura, no puede ser inferior a un tablero a 45 centímetros y la parte superior a 2 metros.
¿En qué parte se exceptúa esta exigencia? Los centros de control de motores pueden tener una distancia superior, los tableros de alumbrado público montados en postes de distribución y todos los tableros de recarga de vehículos eléctricos que se ubiquen en bienes nacionales de uso público podrán tener distancias superiores a las establecidas acá. Con respecto a los conductores que alimentan los tableros, tienen que llegar a barras de distribución, deberán llegar primero a dispositivos o a barras de distribución. Con respecto, otro aspecto importante, que los cables, por ejemplo, siempre existe la duda cuál es la capacidad del conductor que yo tengo dentro de mi tablero. Si se fijan, yo tengo tablas que me indican, oye, la capacidad del conductor, por ejemplo, cuando va en este ducto tiene tal capacidad, pero ¿cuál es la capacidad de los conductores dentro del tablero? Eso siempre se desconocía. ¿Qué tabla aplico? ¿Aplico los conductores que están al aire libre, los conductores que están en tubería? ¿Cuál es la tabla que aplico? Hoy día la norma establece que para utilizar la capacidad de los conductores, determinar qué capacidad tiene el conductor que estoy utilizando, establece la tabla del pliego 4 que vamos a ver el próximo jueves, y vamos a ver cómo se determina esta capacidad de corriente, ¿ya? Y las tablas determinan, según el tipo de montaje, es la corriente que yo puedo utilizar en estos conductores. Y aparece el tipo de montaje indicado, la letra que yo tengo que seleccionar para yo saber que los conductores que voy a ocupar en mi tablero tienen tal capacidad. Eso hoy día se regula. Y los otros temas que siempre ha estado, que todas las barras de distribución tienen que estar protegidas contra contactos directos, es decir, tienen que tener esta mica que prohíbe que yo toque directamente las barras. Con respecto al tema, acuérdense que la norma siempre ha prohibido la conexión de dispositivo a dispositivo, la permite solo cuando se utiliza peine, ¿ya? Entonces dice que se pueden utilizar peines, sí, pero que establece que todos los peines tienen que utilizarse con el accesorio o con los accesorios de fábrica, porque ¿qué es lo que pasa? Algunos usan este peine, pero no usan estos accesorios y llegan con el conductor directo al peine y así se produce igual el efecto de sobrecalentamiento, porque se sueltan esa conexión, porque este peine no está fabricado para que el conductor llegue directo acá, sino está fabricado para usar estos accesorios donde el conductor llega acá y la conexión de este dispositivo es la que hace la conexión con el peine de todas las protecciones. Entonces se puede utilizar, pero tiene que usar todos los accesorios del fabricante. También establece cómo se deben ordenar las fases en las barras de distribución. Dice, si tú tienes una barra, ¿cómo tienes que ordenar? ¿Qué va primero? ¿El azul, el negro, el rojo? Lo establece. Dice, ¿usted cómo lo debe considerar? En la siguiente secuencia, de izquierda a derecha, o desde arriba hacia abajo, o desde adelante hacia atrás. Primero el cable azul, segundo el cable negro, tercero el cable rojo. RST. ¿Ya? Ese nombre, esa forma. Las barras de distribución, por ejemplo, que yo tengo una barra de color rojo, azul, en vez dice la norma que yo puedo tener barras de distribución hasta 160 amperes que solo se marcan con los colores de los cables. Es decir, que a la primera barra llego con todos los cables azules, a la segunda con negro y a la tercera con rojo, y con eso yo ya no tengo para qué marcar las barras porque se entiende que están marcados todos los tableros menores a 160 amperes. También establece que todo tablero que tenga capacidad igual o superior a 100 amperes tiene que tener instrumentos de medida, va a medir la tensión y la corriente de fase. También se establece que todo tablero debe llevar luces piloto. Yo aquí he escuchado algunas presentaciones que han hecho alguna gente que está preocupado por esto porque piensa que los tableros de una casa van a tener que instalar una luz piloto así. Ya, eso están equivocados. Lo que se busca es que, por ejemplo, en una casa existan este tipo de luces pilotos que están ubicados igual que en la protección en el interior del tablero. No es que tú vas a tener en una casa una luz prendida toda la noche, no, porque esto está dentro del tablero. Yo lo que ubico es que cuando el usuario abra el tablero pueda ver si su casa tiene energía o no tiene energía. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que todos los tableros tienen que llevar un indicador visual o una luz piloto que indique la presencia de energía desde la alimentación principal. También si hay alimentadores de emergencia, tiene que haber luces no solo para los alimentadores principales, sino para los de emergencia, para saber, por ejemplo, cuándo está funcionando el sistema de emergencia y no tenemos energía. ¿Ya? Identificando cuál es la fuente donde viene esa energía. Se exceptúa de utilizar luces piloto a todos los tableros domiciliarios de menos de 3 circuitos, o sea, hasta 3 circuitos.
Es decir, que si yo tengo 3 circuitos, no tengo que usar luces. Si tengo más de 3 circuitos, estoy obligado a que en el tablero de mi departamento, vivienda, tenga una luz que me indique si mi departamento tiene luz o no tiene. Si el problema, la idea es que el usuario identifique si el problema es interno o externo. Sobre las disposiciones, ya. Después lo que hace este pliego, de toda esta regulación general, establece una regulación específica para los tableros. Para cada uno de los tableros, pero acá yo voy a hablar de los dos tableros más importantes, que es el tablero general y el de distribución. ¿Qué es lo que dice que el tablero general? Que siempre toda instalación debe contar con un tablero general, siempre y cuando exista más de un tablero de distribución. Es decir, que si yo tengo más de un tablero de distribución, estoy obligado a tener un tablero general. ¿Cuándo más estoy obligado a tener un tablero general? Cuando la distancia entre el equipo de medida y el primer tablero es superior a 30 metros. Si es superior a 30 metros, estoy obligado a colocar un tablero general. ¿Ya? ¿Qué otra obligación establece? Que dice que la protección general, es decir, esta protección general, tiene que ser de corte omnipolar. ¿Qué significa? Que tiene que contar todos los conductores activos, incluyendo el neutro. Si se dan cuenta, esto era lo que teníamos antes, ahora pasa esto. Ustedes se preguntarán por qué es necesario cortar el neutro. Principalmente el neutro es necesario cortar por los temas armónicos, ¿ya? Porque el armónico de secuencia cero se inyecta toda la corriente de retorno por neutro. Y lo que pasa es que en estos sistemas nosotros podíamos tener una instalación que funcionaba correctamente, pero toda la corriente estaba pasando por el neutro y nos tocó investigar una serie de accidentes donde se produjeron incendios principalmente por la corriente armónica de secuencia cero en el neutro. Se terminó calentando el neutro y generando un incendio. Por lo tanto, con esto, tú proteges que la capacidad del neutro ante la presencia de armónico va a quedar protegida la instalación, entendiendo que los consumos y la tendencia de los consumos cada vez es colocar más electrónica en todos los consumos que hoy día tenemos. Entonces, ese es el primer requisito, que todo tablero general tiene que tener una protección de corte omnipolar. Ahora, tablero de distribución, exactamente la misma exigencia. Si tengo un tablero de distribución, tengo que tener una protección general de corte omnipolar. ¿Cuándo me permiten no tener una protección general en un tablero de distribución? Cuando tengo hasta 3 circuitos. Es decir, que tengo hasta 3 circuitos, me eximo de tener una protección general. Si tengo más de 3 circuitos, estoy obligado a tener una protección general, y esa tiene que ser de corte omnipolar, es decir, tiene que cortar el neutro. Todos los tableros de distribución que alimenten distintos servicios, tales como fuerza, alumbrado, climatización, deben tener protección de corte omnipolar. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, tú tienes un tablero, estamos hablando no un tablero de una casa, un tablero, por ejemplo, un local comercial, donde yo tengo mi protección general, después tengo una protección por todos los servicios de alumbrado, una protección por climatización, por fuerza y por computación. Cada uno de estos servicios, la protección general de este servicio tiene que ser de corte omnipolar también. ¿Cuándo se exceptúa de tener esta protección general? Cuando tenga menos de 4 circuitos. Aquí se exceptúan de esta disposición al menos de 4 circuitos. Cuando tenga menos, es decir, que si tengo hasta 3, me exceptúo de, si yo tengo, por ejemplo, 3 circuitos de computación, no tengo para qué tener una protección general. Si tengo 4, estoy obligado a tener una protección general, y esa tiene que ser de corte omnipolar. También la norma establece condiciones especiales a los tableros que se ubican en ciertos tipos de instalaciones que son consideradas peligrosas. ¿Cuáles son estas instalaciones? Dice que todos los tableros que se ubiquen en aeropuertos, grandes hoteles de más de 300 habitaciones, locales de espectáculos con capacidad para más de 1.000 espectadores, centros comerciales de más de 2.000 metros cuadrados de superficie, edificios de oficinas de gran altura, definidos según la NFPA 101, en instalaciones de atmósfera explosiva, es decir, cualquier instalación que sea atmósfera explosiva deberá cumplir con las siguientes condiciones adicionales a los tableros que se ubiquen en ese tipo de instalaciones. ¿Cuáles son estas exigencias? Están principalmente enfocadas en los tableros de distribución, y te da 2 posibilidades. Cualquiera de las 2 posibilidades, si tu tablero está ubicado en este tipo de instalaciones, va a tener que contener al menos una de estas 2 posibilidades. ¿Cuál es la primera? Que todo tablero de distribución tiene que contar con la protección de corte omnipolar, ya eso lo sabemos, pero ¿cuál es la novedad? Es que tiene que ir acompañado de una protección diferencial general de sensibilidad de 300 mA, es decir, me están exigiendo la protección general, y debajo
un diferencial general de 300 mA que cubra todos los circuitos de ese tablero de distribución. Eso ese diferencial no es en reemplazo del diferencial que es exigido por cada uno de los circuitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este diferencial es de 300 mA, el otro diferencial es de 30 mA, el otro diferencial está enfocado en la seguridad de las personas. El diferencial de 300 mA está enfocado en evitar que se produzcan incendios. ¿Qué dicen los estudios y las normas internacionales? Que cuando en una instalación existe una fuga sobre 300 mA, esa instalación está en peligro de incendio. Entonces, ¿qué es lo que se trata de garantizar? Como voy a tener ese diferencial, que esa fuga nunca supere los 300 mA, por lo tanto no voy a tener un posible incendio por causa eléctrica. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que todos los circuitos que yo tenga mi tablero de distribución y que todos los circuitos de mi tablero de distribución queden protegidos por un dispositivo de detección de falla de arco eléctrico. ¿Ya? La tendencia que les mostré, la primera alternativa arriba, es una tendencia que se ocupa en Europa. La tendencia de utilizar dispositivos de protección, de detección de arcos, nació en el mercado americano y hoy día se está ocupando también en Europa. Es una tendencia que se está ocupando. ¿Por qué? Porque este dispositivo, ¿qué es lo que hace? Es detectar antes que se produzca el arco, es decir, cuando el conductor o el contacto, por ejemplo, hay un mal contacto, si ustedes se dan cuenta, cuando hay un mal contacto eléctrico, en ese punto se genera una temperatura muy alta y ahí es donde se produzcan los incendios, pero cuando se produce ese mal contacto se empieza a generar un arco y ese arco es capaz de detectar esa protección. O cuando, por ejemplo, un conductor pierde la aislación y empieza a tocar una estructura y antes que se produzca la descarga, este dispositivo es capaz de detectar ese arco y desconecta la instalación. Entonces, en este tipo de instalación, adicional de las demás exigencias, va a ser obligatorio contar con una de las dos medidas. Con respecto a otros tableros, que acá lo que voy a hacer es pasarlo simplemente en forma más rápido, porque no voy a entrar en detalle, es incorporar que, por ejemplo, se regulan los tableros, se regulan todos los tableros móviles, se incorporan, por ejemplo, dice que todos los tableros móviles que se usen para faena construcción o para cualquier cosa que sea un tablero móvil, tiene que tener un pulsador de emergencia. Obligatorio en el exterior, tiene que tener un pulsador de emergencia, va a depender de la cantidad de circuitos si tiene luces, tiene que tener un IP mínimo 56, un IK07 y establece cuál es el conductor que alimenta estos tableros. ¿Ya? Ese es el tipo de conductor. Se establece regulación para los tableros de transferencia, ciertas normas que se tienen que cumplir con respecto a los centros de distribución de carga. Estas son normas específicas de IEC porque son tableros de gran envergadura, por lo tanto acá lo que yo debo preocuparme es cuando compre la solución que cumpla con esa norma IEC y los centros motores también están regulados por una norma IEC específica que deben cumplir. Para terminar con este tablero, con este pliego, que el otro pliego es súper corto, son 2 láminas nomás, así que este pliego, ¿qué es lo que regula? Son las verificaciones finalmente el pliego de empalme termina con las verificaciones de rutina. ¿Ya? ¿Qué dice? Que todo tablero tiene que ser verificado. Dice que los tableros que son entre más de 100 amperes y 500 amperes tienen que cumplir con un anexo que trae el pliego con todas las pruebas de ensayos que tienen que hacer ese tablero, que las tiene que entregar el fabricante o quien armó el tablero al instalador. Y también tienen que visualizarse una vez instalado el tablero. Para tableros de más de 1500 amperes tienen que basarse todos los ensayos no en este anexo, sino en la respectiva norma IEC. Por ejemplo, esta es la norma IEC general para tableros, pero tiene que acompañar, por ejemplo, si es centro de control de motores, va a corresponder una IEC, si es centro de distribución, va a corresponder otra IEC. ¿Ya? Entonces, eso está establecido para más de 500, más de 1500 amperes, se le exige eso.